jornadas prácticas y acompañamiento en ayudas. Aprovecho para anunciaros, lo hemos sacado en nuestras redes sociales, que ha vuelto a salir el Kit Digital 2026 y el plazo de ejecución es hasta que se terminen los fondos. Así que todos aquellos que os queréis pedir el Kit Digital, hacerlo ya, porque cuanto antes no hay un plazo, una fecha, ¿vale? En cuanto los fondos se terminen, se ha terminado el plazo del kit digital, ¿vale? En nuestra newsletter he mandado toda la información y el enlace al trámite. ¿Vale? Lo que os comentaba. Nuestro público objetivo son los autónomos, pymes y emprendedores. Tenemos la oficina física en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en la calle Santa María. Es al lado de Pont de Fusta, en un edificio que se llama Torres del Turia, en Valencia ciudad. Nada, nosotros pues ofrecemos información con las últimas tendencias tecnológicas, diagnóstico personalizado, asesoramiento y acompañamiento en la implantación de las herramientas digitales. ¿Qué hacemos? Todos los meses intentamos hacer webinars informativos, seminarios técnicos, talleres prácticos, eventos de networking. En todos nuestros talleres y jornadas hacemos siempre un coffee para que la gente pueda realizar networking y así enriquecerse con el intercambio de opiniones y de sinergias entre la gente que asiste a nuestras jornadas, ¿vale? La intención es que estemos todos conectados, ¿vale? Que la gente, porque es muy importante, la tecnología, la inteligencia artificial, pero también es muy importante el contacto con las personas. A la hora de la transformación digital, las personas son lo primero, es lo que nosotros siempre comentamos. En nuestra web tenéis todas las jornadas que vamos realizando, que podéis inscribiros. Este mes de junio tenemos bastantes jornadas. Hemos empezado también en ayuntamientos de la provincia de Valencia, de menos de 20.000 habitantes. Estamos abiertos a propuestas. Si vosotros pensáis que podríamos hacer alguna jornada o algún webinar de algo que os interese, nos lo podéis hacer llegar. En la web de Acelerapyme tenéis un WhatsApp y tenéis un correo electrónico. Las temáticas de las jornadas y webinars vamos de la mano con DLT Code, una tecnológica que tenemos todos este amplio abanico de posibilidades de hacer jornadas de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Hicimos un webinar muy bueno y muy práctico. Verifacto hicimos también hace poco una jornada de facturación electrónica. De IA contextual lo hacemos hoy. Y analítica de datos, de espacio de datos hemos hecho varias jornadas también. Y bueno, pues tenemos aquí una larga lista de jornadas las iremos realizando a lo largo de estos 2 años, porque tenemos 2 años de trabajo por delante, prorrogables. Colaboramos con entidades del ecosistema valenciano. Pues hemos firmado convenios con la Asociación Valenciana de Realidad Extendida, con la Asociación de Jóvenes Valencianos Empresarios, con la Unión de Periodistas, porque esta oficina es para todos los sectores. ¿Vale? Somos el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Teleco, pero va a todos los sectores. Como ya os he comentado, atendemos a todas las consultas en relación con procesos de transformación digital y nuestro objetivo es conseguir que 5.000 personas se beneficien de la oficina Acelerapyme y llegar a 260 pymes. Aquí tenemos un vídeo explicativo que lo voy a poner para que veáis un pequeño resumen. Ay, perdón, quería ir al enlace.
Patricia, el vídeo no se escucha, ¿eh? Por si te apetece pasarlo. Pues nada, después de esta breve presentación, aquí os presento nuestra ficha técnica para que nos podáis seguir en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube. Y nada, la web ya la conocéis porque ya os habéis inscrito y cualquier duda, ahí tenéis nuestro contacto. Muchas gracias y ahora vamos a dar paso a la presentación de nuestro compañero, Adrián. Y nada, Vamos, Adrián, perfecto. cuando quieras. Vale, primero confirmarme que se vea todo. ¿Se ve la Sí, presentación? se ve. Sí, Vale, perfecto. Sí. Vale, pues nada, comentar, yo soy Adrián, llevo ya un par de años de experiencia trabajando en inteligencia artificial, he trabajado en varios proyectos que tocan todos los campos que existen actualmente de inteligencia, tanto ML como Deep Learning, entrenamiento personalizado, o directamente pasamos a ideas generativas, trabajo con APIs en general. Todos los proyectos puedo decir que han salido bien, entonces eso es un punto del que yo estoy muy orgulloso. Y esta charla va a ser, como ha dicho antes mi compañera, va a ser centralizada en estrategias para pymes, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Para entender en sí cuáles son las estrategias que tendría que aplicar una pyme para aplicar su inteligencia artificial dentro de su proyecto, dentro de su negocio, hay que entender cuál es la inteligencia artificial. Porque es muy fácil agrupar la inteligencia artificial dentro de solo un grupo. Coger un paraguas muy grande y decir, esto es IA, y vamos a aplicarlo. Para poder aplicarlo bien necesitas un estudio y para hacer ese estudio siempre está bien entenderlo. Vais a ver que la presentación que he preparado tiene mucho dato, ¿vale? He intentado que sea lo más contenida posible, ¿vale? Y he puesto mucho recurso gráfico, ¿vale? Sobre todo más tirando a tema de humorístico, ¿vale? Creo que la mejor forma de aprender es más de tiraros a la cabeza bloques de texto y soltar definiciones y ya está. Siempre es un poquito de poner una imagen para recordarlo, reírte un poquillo y hacer interacciones, ¿vale? De forma particular, me gustaría que hubiese un poquito de feedback a la hora de hacer la presentación, que si hay algo que no se entiende me preguntéis, o si queréis hacer algún detalle en algo, lo hagáis, pero no voy a obligar a nadie. Yo siempre voy a dejar dentro de cada uno de los espacios de las diapositivas un pequeño espacio por si queréis hacer un tipo de incisión o no queréis hacerlo. Creo que sería lo mejor, pero no, como he dicho, no es obligatorio, ¿vale? Entonces vamos a empezar ahora. He separado sobre todo la presentación en 4 puntos, ¿vale? Los fundamentos de la IA, cómo aplicarlos en las pymes, las aplicaciones en e-commerce, redes y webs, y cómo usarlo bien y con seguridad, ¿vale? Vamos a ir primero a qué es la IA, ¿vale? Porque al final es muy fácil pensar que la IA es un superordenador, supercerebro, pensar en computación cuántica, pensar en un programa mágico de ordenador donde se lo tiras, te devuelve lo que quieres y tiramos. Pero en realidad la IA la llevamos usando desde que el ordenador es ordenador y el Pong es Pong. Cuando salió Netflix, por ponernos un ejemplo, ya había IA, ¿vale? Entonces vamos a ir a la IA. La IA, yo voy a suponer que todo el mundo aquí ha visto Yo Robot porque es una pedazo de película, ¿vale? Pero la IA es un poquito a lo de Yo Robot, ¿vale? Cuando empiezan a hablar de IA, es muy fácil pensar en un robot, y además lo veis en muchos lados, porque ponen una persona generada por inteligencia artificial, habla, la voz también es generada por inteligencia artificial, detrás tiene su cerebro y su cerebro coge los datos y empieza a hablarte dependiendo de lo que tú le digas. Hay muchas convenciones, sobre todo en China y en estos sitios que son súper tendencia invertir en tecnología, donde ves robots por precios desorbitados que dan esa sensación de incluso inhumanos por lo que se parecen y conversan, hablan, ayudan, medicina. Ha habido una convención muy graciosa, no sé si la habéis visto, pero si tenéis un poco presente la inteligencia artificial, hace poco hubo una convención muy, muy graciosa donde diferentes equipos de inteligencia artificial hicieron con equipos de robótica diferentes robots especializados en deportes. Ganó una maratón, un robot diseñado para correr, ¿vale? Ha dado una paliza astronómica, súper gracioso, porque usa, nada, una cámara súper, súper barata y un modelo súper pequeñito, ¿vale?
Entonces, es muy fácil verlo, ilusionarte, pero todo eso siempre lleva sus diferentes tipos de matrioscas, ¿vale? Que es la muñequita esta rusa que he puesto abajo a la izquierda, ¿vale? Entonces siempre lleva su contenido, ¿vale? Coges IA y la IA es la matriosca grande, tú dices, va, quiero IA, quiero aprender IA. La IA es muchas cosas, ¿vale? La IA se divide sobre todo en los 3 puntos que he puesto a la izquierda. Machine Learning, Deep Learning y IA generativa, ¿vale? Lo que probablemente mayor habéis escuchado es la IA generativa. Es IA que coge un dato y te devuelve un dato que antes no existía. Es la forma más fácil de entenderlo. Tú abres ChatGPT, por ponerte un ejemplo, y dices buenos días y te va a responder un buenos días y más cosas. Eso es un dato que no existía antes, ¿vale? Ahora, luego existe también el Machine Learning. El Machine Learning es la IA más básica que existe y la que más tiempo lleva con nosotros. Las recomendaciones de Netflix, las recomendaciones de cualquier algoritmo, de visitar el inventario que tienes tú en tu empresa y hacer recomendaciones de compras, hacer predicciones de mercado. Todo eso es Machine Learning, es una calculadora, ¿vale? La forma más fácil de entender Machine Learning es una calculadora. Tú puedes tener una calculadora científica y no sabes exactamente cómo funciona, pero sabes que si pones 1 más 1, hace sus cosas y te da un 2. Pones 2 más 2, hace sus cosas y te da un 4. Pues el Machine Learning, tú le pones unos datos y hace sus cosas y te va a dar una predicción, ¿vale? Esto puede ser una predicción a lo de que te vas a ver. En Netflix coges datos de las películas que te has visto. Pues, por ejemplo, esta semana me he visto 3 películas. Esas 3 películas tenían estos actores principales. Y esta película la he dejado a medias y era de este actor principal. Y el mes pasado me dejé una película también a medias que es de este actor principal. Todo eso son datos. Esos datos son los números que usa la calculadora. Lo metes dentro de la calculadora de forma automática y te va a dar esa respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? La película que probablemente te vayas a querer ver. Es un poco predicción, ¿vale? Pero tiene una base. Y esa base funciona, ¿vale? Entonces, a lo que me quiero referir es, cuando vas a aplicar dentro de tus proyectos inteligencia artificial, hay que hacer una diferenciación sobre qué inteligencia artificial quieres. ¿Quieres una generativa o quieres un modelo de Machine Learning? Si quieres hacer una predicción de qué tienes que comprar el mes que viene, no vas a poner una IA generativa. Esto tiene sus desgloses que luego más adelante en la presentación voy a entrar más en detalle, ¿vale? Porque al final no es tan fácil como decir, vale, tengo este sector, quiero meter IA generativa, tengo este sector, quiero meter Machine Learning. Porque luego también dentro del Machine Learning está lo que comento más abajo, el Deep Learning. Esto es lo que empieza Yo Robot, ¿vale? Yo Robot, si lo habéis visto, pues al final es un mundo donde empiezan a haber robots, está la superinteligencia artificial esta, que manda robots para matar a los humanos, porque la mejor forma de, al final, que todo esté bien es matar a los humanos, que pasa en todas las películas, somos horribles al parecer, pero bueno, no voy a ser yo que me meto con las películas. Vamos a pasar a lo del Deep Learning, ¿vale? Que al final es intentar que ese modelo de Machine Learning, ¿vale? Use redes neuronales. Es decir, que intente pensar como piensa un humano. No es un tengo uno, tengo otro, sumo, tengo dos. Es tengo uno, tengo otro. Hostia, yo recuerdo que el mes pasado hice algo, lo mismo no es dos, lo mismo es tres. Son cosas así, ¿vale? Son al final diferentes nodos computacionales que van consultando uno a otro hasta llegar a su resultado. Todo esto no hace falta entrar mucho en detalle porque esto no es una clase técnica de ella, es simplemente una clase de definiciones para poder apuntar en el mercado qué es lo que te viene bien, ¿vale? Pero está importante saber la decisión, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente y vamos a entrar un poquito más en detalle sobre las dos familias de IA, ¿vale? Las dos familias de IA es, como he comentado antes, dos separaciones, Machine Learning y IA generativa, ¿vale? Muy poca gente con la que yo he hablado sabe exactamente qué es lo del Machine Learning, porque es una cosa que es más de frikis, es una cosa que es más de decir, pues vale, pues están sus cosas, pero yo a ChatGPT le digo 1 más 1 y me da 2, ¿vale? Entonces hay mucho desperdicio de dinero, hay mucho lanzarse a la burbuja de la IA y directamente entrar en suscripciones empresariales, suscripciones grandes, comprar servidores para alojar modelos. Y la verdad es que la mayoría de trabajos que quieres hacer con Machine Learning al final en el día a día, que lo puedes, con IA generativa, al final del día lo puedes reducir a Machine Learning siempre y cuando hagas un estudio de datos y los organices bien. Entonces, ¿a qué me refiero? Es fácil entrar al camino de la derecha, gastarse dinero, ir a una IA generativa, tener todas las posibilidades que te ofrece, pero al final es una cosa que por un ordenador que te puede costar
300 euros, si no exagero, tu propio móvil, puedes tirar un modelo de Machine Learning totalmente tuyo, que te puede hacer cualquier desarrollador con un poco de experiencia en el campo en un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de la cantidad de base de datos que tengas, y te va a servir perfecto. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Y esto es una cosa que voy a comentar luego también en futuras diapositivas. Hace poco, Starbucks ha perdido muchísimo dinero, sobre todo en la rama de Estados Unidos. ¿Por qué? Hicieron una predicción de cuánto inventario necesitaba. Y esa predicción de cuánto inventario necesitaba iban a su vez conectada a IA generativa de una forma anterior. Es decir, ellos sí tenían el modelo de Machine Learning, tenían la predicción de cuánto necesitan y tienen todos sus datos de hace años, meses, compararlo no solo con qué has vendido el mes pasado para comprarlo el mes siguiente, sino, vale, qué has vendido el mes pasado y qué ha pasado el mes pasado. ¿Qué mes era? ¿Qué había gente de vacaciones o menos gente de vacaciones? Lo comparas con diferentes tipos de datos como el crecimiento económico, como el declive económico directamente, qué zona estás, hay movimiento por tu zona en ese tiempo, ¿vale? Entonces eso era su modelo de Machine Learning que funciona muy bien. De hecho, le pusieron un nombre, no sé si era Deepbugs o algo así, súper ingeniosos, ¿vale? Pero antes de eso, sí que tenían un modelo de IA generativa. Y ese modelo de IA generativa es lo que les jodió. ¿Por qué? Porque empezó a mezclar datos que no eran reales y han perdido un huevo de dinero. De hecho, se han picado tanto que han dicho que ya no van a usarlo. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿vale? Es fácil tirar a la derecha, pero si puedes tirar a la izquierda y cumplir lo mismo, te vas a ahorrar alucinaciones, que es un término que voy a comentar un poquito más al siguiente. Con estas dos diapositivas muy sencillitas, ¿vale? He explicado un poquito por encima qué son todas las categorías de IA existentes, ¿vale? Como ya he dicho, hay un desglose. No tengo problema en entrar en definición de desglose si alguien lo quiere. Y voy a dejar ahora nada, un pequeño espacio de dudas, un minutillo si alguien quiere, y si no nadie quiere, pasamos a la siguiente diapositiva y al siguiente tema. Vale, pues si no hay dudas, pasamos a la siguiente, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, ¿vale? Sobre la IA en pymes, ¿vale? Por cierto, no sé si lo habéis notado, yo soy un poco como un Ferrari, ¿vale? Empiezo a hablar normalito, pillo carrerilla, empiezo a explicar muy rápido. Como he comentado, no tengo intención de que esto sea una charla, una speedrun directamente. Si alguien me quiere parar, hacer más hincapié, adaptar cualquiera de las cosas que yo digo a experiencias propias, preguntar cosas específicas sobre proyectos que piensan que pueden ser útiles o no o están actuando ahora mismo, me parece lo mejor, aunque no sean propios, sean de conocido de un conocido, proyectos populares, cosas así, me parece genial, ¿vale? Pero vamos a pasar ahora a la parte un poquito más contenida de datos de la presentación, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de cómo va el mundo con adaptar IA a sus empresas, ¿vale? La IA se empezó a popularizar sobre todo cerca de finales de 2021, 2022, ¿vale? Cuando hablo de IA, hablo de IA en general, lo que he comentado, todos los caminos. Deep Learning, IA generativa y Machine Learning, ¿vale? Entonces, la IA se lleva usando desde 2021 atrás, se lleva usando bien, ¿vale? No un gran número de empresas en porcentaje, pues sí un gran número de empresas globales ya sabían de la IA y querían implementar IA porque te ahorran mucho trabajo. Si tú tienes al pobre desgraciado de analista de datos en tu empresa y no tiene un apoyo para al final poder moverse dentro de todas las predicciones que puede llegar a tener datos redundantes como son 100.000 clientes al mes, 100.000 clientes al mes, pero con un número de compras de 2 por cada uno, cosas así, ¿vale? Le vas a tener al pobre desgraciado calvo a las 2 semanas. Entonces, había sobre todo empresas grandes, porque es una cosa que era más desconocida, con desarrollo más caro, ¿vale? Porque no era popular, ya lo aplicaban. Ahora, en 2021, ¿vale? Ya empezó a popularizarse la IA generativa. Ahí ya pegó un boom, ¿vale? De hecho, a mí 2021 me pilló estudiando, ¿vale? Y yo recuerdo que era una cosa loca, está todo el mundo preocupado por ChatGPT, los profesores decían, como uséis ChatGPT os crujo el cuello de 3 lados diferentes, había directamente entré de prácticas en la empresa y veías a gente que no sabía si usar ChatGPT o no, porque decían, vale, ¿de esto de dónde sale? Porque esto va rápido, porque esto no va tan rápido, porque antes el tiempo de ejecución de una IA, lo mismo eran 2 minutos, 3 minutos, y tú flipabas. Era como, wow, le he preguntado sobre
cualquier tipo de pregunta, le he preguntado sobre, yo qué sé, cómo hacer una función en código, cosas parecidas, y me lo ha dicho. Es increíble, porque no tengo que buscar en Google, lo tengo todo contenido aquí. A la gente le gusta ser muy cómoda. A la gente, si puedes no salir de un lado, no vas a salir de ese lado. Mientras tengas todo lo que quieres en ese lado, está perfecto. Entonces hubo ese tipo de preocupaciones. Y a la vez que hubo ese tipo de preocupaciones, hubo gente que supo aprovecharlo. Entonces, en ese momento, la IA era una cosa que, si tú tenías el conocimiento, lo puedes aplicar. ¿Por qué? Porque el hardware para la IA era muy barato. ¿Vale? Comprarte un ordenador era como comprarte una Play. Es decir, lo mío te resultaba un poquito más caro, pero es que tú con un ordenador podías tirar los modelos de IA. Si te querías hacer tu propio ChatGPT, podías hacerte tu propio ChatGPT y te salía lo mío por 1.500 euros, tenerlo siempre para ti. Siempre. Entonces, molaba mucho. ¿Cuál es el problema? Que se ganaba dinero. Como se gana dinero, sube. Como sube, todo sube. Y como sube, sube el uso. Entonces, si veis por aquí, desde 2021 a 2024, sube, porque la verdad es que pega un subidón, ¿vale? Estamos hablando de un 7,5% a de repente un 12,5%, está bastante guay, ¿vale? Pero de 2024 a 2025 es cuando empieza a explotar, ¿vale? Que por cierto, no estaba puesto porque no ha terminado 2026, todos estos datos están sacados de estudios reales, del INE o de diferentes tipos de estudios. Si alguien quiere alguno de ellos, no tengo ningún problema en pasar las estadísticas porque siempre son útiles de verlas o de tenerlas a mano para hacer diferentes tipos de cálculos. Pero de 2021 a 2024 hubo un avance en lo que es algo normal para algo popular, ¿vale? De 2024 a 2025 explotó. Todo el mundo estaba en IA, todo el mundo quería IA, todo el mundo metía... Si no metías un tráiler por la campaña de Navidad hecho con IA y había 2 dragones dentro de la campaña de Navidad, nadie lo quería. Coca-Cola quería IA, Estados Unidos quería IA, China quería IA, todo el mundo quería IA. Entonces veis que pasamos del 12,5% al 21%, ¿vale? Eso ha hecho que la IA sea rara, porque se gana dinero. Pero la IA es muy cara de mantener. Discos duros, gráficas, RAM, todo es caro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de que todo es caro? Para una pyme, para una empresa pequeñita, una empresa que empieza a empezar, un autónomo, ¿vale? Ahora mismo comprarte hardware para tu propia empresa es caro, ¿vale? Estamos hablando de que, por ejemplo, una gráfica que te pueda tirar, un componente del ordenador que te pueda tirar un modelo de IA actual, ¿vale? Un modelo de IA generativa, como puede ser, imagínate tener tu propio ChatGPT en el ordenador, ¿vale? Para ti, lo mismo son 3.000 euros, solo un componente. Ahora tienes que sumar todos los demás componentes, ¿vale? Es caro. Pero, el problema de que sea caro para ti, sí, comenta. Vale, perdón, fallo mío. El problema de que sea caro para ti significa que también es caro para la empresa que te lo está dando, ¿vale? Ha habido muchos problemas económicos, es una burbuja acojonante, que en cualquier momento explota y se lleva por delante a todo el mundo, ¿vale? Pero las gráficas son caras, los distribuidores de RAM, que al final es una cosa que usa también la IA, había 2 grandes a nivel mundial y uno ha dicho que ya no va a dar a particulares, es decir, si tú quieres comprar RAM de ellos, no puedes comprar RAM de ellos porque solo les vende a empresas de IA grandes. Y ya no es eso, es que toda la IA que se vaya a construir este año está reservada, no puedes comprar. Tendrías que comprar IA RAM que se vaya a hacer el año que viene, ¿vale? Entonces, es un subidón enorme a nivel mundial, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente, que es aquí ya donde hablo sobre España, ¿vale? España vais a ver que es un poco diferente, porque nosotros en Europa en la Unión Europea me refiero, hemos hecho una cosa diferente. Hay una carrera, o sea, la famosa carrera espacial donde empezaron de repente a tirar perros al espacio, ¿vale? Pues nosotros hemos hecho una carrera de IA, ¿vale? A nivel mundial, solo que Europa ha dicho, vale, vamos a hacer un estudio antes y vamos a ver si es preocupante o no es preocupante. Porque al final IA es una herramienta muy, muy potente, ¿vale? Entonces, eso lo voy a comentar un poquito más después, ¿vale? Pero estáis viendo que ahora mismo los datos de España, ¿vale? No son tan grandes. España, dentro de la Unión Europea, ¿vale? Es también un centro de IA que está bastante guay, hemos aplicado bastante dinero. Tenemos un modelo muy, muy guay, español, que creo que se llamaba ARIA, si no me equivoco, que es totalmente español
Y la verdad es que estoy muy contento con él. Tiene unos resultados muy buenos. La empresa que está detrás es una empresa que ha sabido muy bien cómo tirar. Y tenemos también muy bien algún que otro proyecto, como puede ser pasar de texto a audio o de audio a texto, que sirve mucho en aplicaciones, por ejemplo, para personas mayores que no puedan comunicarse bien, cosas así. Está muy, muy bueno. Pues bueno, siguiendo un poquito lo que es en sí los datos en España, ¿vale? Vemos que empresas micro normalmente van a un 13,4, las pymes van a un 17,9, la media en España está en un 21,1 y las empresas grandes más de la mitad usan. Como he dicho antes, usaría es ganar dinero. Ganar dinero porque todo el mundo está usando IA. Si tú usas IA antes y luego la IA se pone más cara y tú ya la tienes desarrollada, estás ganando dinero. Estos datos son medio falsos. No es lo mismo usar IA que usar la IA bien. Suena un poco a engañar, ¿vale? Pero a lo que me refiero es, dentro de estos datos está literalmente una empresa que ha comprado una suscripción de ChatGPT para sus trabajadores, está aquí. No tendría que estar aquí. Porque usar una suscripción de ChatGPT para que tus trabajadores puedan buscar cosas no es usar IA al término global. Es usar una herramienta como usar Google, ¿vale? No es una gráfica de cuánta gente en una empresa usa Google o qué exploradores usan, ¿vale? Pues esto es un poco similar. Aún así, está bastante bien la cantidad de datos, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente, que es lo que estaba comentando, ¿vale? Aquí tenéis un desglose un poquito más en general. McKinsey es el documento del que me he fijado, ¿vale? Que es un documento analista de más de 2.000 empresas en 105 países. Lo he puesto aquí en el despliegue 1 de Global, ¿vale? Está súper, súper bien, súper metódico. Si lo queréis, os lo puedo pasar al final de la presentación, no tengo ningún tipo de problema. Y aquí es lo que comento, ¿vale? Son como muchísimas empresas que usan IA, el 88% de las organizaciones mundiales, en Europa el 20%, fuera en Europa India es una locura, pero los indios están locos, son muchísimos y tienen mucha IA, entonces lo vamos a dejar para fuera. Pero a nivel mundial son el 88%. Pero luego tú entras en McKinsey y ves que en España el 21% de las empresas son los que usan IA de verdad. Entonces esto choca con lo que estaba comentando antes, ¿vale? ¿Cuál es la cosa? Ese 21% de empresas españolas que usan IA usan el despliegue que os he comentado al principio de la presentación. Tiene una diferenciación entre modelos de Machine Learning, modelos de Deep Learning y IA generativa. Y dentro de la IA generativa también ha hecho su desglose, porque saben cuándo usar IA generativa para hablar con los clientes. Saben cuándo usar IA generativa para generar imágenes, para generar audios, ¿vale? O para procesar datos, para ayudar a un cliente dentro de su web, cosas así, ¿vale? Esas son las IAs importantes y estas son las empresas que sobre todo están haciendo beneficios con la IA, ¿vale? Lo que he comentado antes, perdona, he pasado a la siguiente. Lo que he comentado antes de que la IA es cara es enlazado a lo del principio. La IA es cara solo si no sabes qué usar. Porque ¿cuál es la opción fácil de implementar, ¿vale? Si tú buscas implementar IA en tu empresa, ¿vale? Y no tienes una persona dedicada, una persona que sabe sobre el tema, si tú haces una investigación, ¿vale? En Google, en cualquier explorador, lo primero que vas a ver es que la gente lo que te recomienda es o tener un modelo de LLM, que sea generativa en local, que es, ya he comentado que es caro, porque ahora mismo todo el hardware es caro, o comprar una suscripción empresarial de esto, ¿vale? Eso también es caro, es un dinero al mes, y es un dinero importante, pero no lo necesitas. Necesitas hacer un estudio y tirar para adelante, ¿vale? El problema de la IA es eso, que es un círculo. De hecho, tú haces una búsqueda en Google y la mitad de páginas web están hechas por IA, la otra mitad son un repliegue de las otras que usan IA, y luego lo primero que haces cuando buscas en internet es que te sale una descripción de Gemini que te dice exactamente las primeras 5 páginas, te da un resumen por IA. Entonces, hay que hacer un poquito de conciencia, hay que hacer una investigación y a partir de ahí se meten en casos específicos y se elige, ¿vale? Y ahí es cuando empieza a haber un verdadero desglose de gastos y ganancias, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Que son los resultados de la carrera. Es un poco lo que está comentando, ¿vale? Está el señor este que me hace muchísima gracia de hace muchísimos años, que es el inglés se enseña mal. Tenía un arte, tío, que la verdad es que ojalá tenerlo yo, ¿vale? Hay que saber exactamente, ¿vale?
cuándo usar una IA, cuándo usar otra. Si podéis tener un modelo de IA generativa que os sirva para todos, como el anillo del Señor de los Anillos, para dominarlos a todos, me parece genial, podéis implementarlo siempre y cuando os salga rentable. Pero pensar eso, ¿vale? Siempre es más fácil poder dividir los datos, hacer un estudio sobre ellos y a partir de ahí hacer una implementación, ¿vale? Voy a poner un poquito un ejemplo en específico, no estaba viendo mucho feedback en la reunión, como he comentado no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Sobre todo entiendo que esto lo mismo es un tema que puede llegar a intimidar más porque lo mismo no se sabe tanto del tema, ¿vale? Ninguna pregunta es una pregunta mala, todas las preguntas son una pregunta buena. Creo que la mejor forma de aprender también es, aparte de con humor, es equivocándote y probando, ¿vale? Y esto es al final lo mismo, es un webinar para exactamente lo mismo. Si cualquier persona tiene cualquier tipo de duda, tanto ahora como después, no os preocupéis y preguntar, ¿vale? Pero en detalle, lo que comento del inglés se enseña mal, ¿vale? Y Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor es un poquito lo mismo. No te preocupes, haz un desglose. Si tú tienes, voy a poner el ejemplo más de barrio posible, si tú tienes una frutería, no necesitas pagar una suscripción de cloud de 600 euros al mes. No lo necesitas. Necesitas un modelo pequeñito, que lo mismo puede correr en un ordenador de 1.500 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, ¿vale? Pero es que lo mismo te corre ya para toda la vida, ¿vale? Mira cuántos clientes lo usan, cuántos clientes no lo usan. Lo mismo no necesitas ni siquiera un modelo de IA generativa, que son los más caros, necesitas un modelo pequeñito. Y un desarrollador de IA en 2 meses, con 2 sueldos, te va a montar un modelo de ML que puedes usar toda la vida. Y lo mejor es que es un modelo de ML que va aprendiendo. Tú se lo dices al desarrollador, le dices, vale, no, yo quiero que metas Deep Learning. La Deep Learning me suena al principio de la reunión, pero lo ha comentado Adri. Sí. Deep Learning es, al final, lo de las redes neuronales, que vaya pensando. Tú le puedes decir al desarrollador que añada Deep Learning a tu modelo de ML, y tu modelo de ML pasa de ser un videojuego de la Play, que se va a quedar así, a de repente le vas a meter actualizaciones al videojuego de la Play. Porque ya no es hecho un modelo de ML para que me diga con los datos del mes pasado y cuántos clientes he tenido, cuántos clientes puedo llegar a tener el mes que viene, sabiendo los clientes que tuve el año pasado este mes. Sino que encima tú has metido el juego a la Play y dices, vale, a partir de ahora voy a empezar a organizar los juegos de la Play. Tú tienes tu estantería, tienes arriba los juegos de fútbol, los juegos de baloncesto, los juegos de disparitos. Tú ya lo tienes ordenado. Estos son los mismos datos. Pues tú al principio de todo te pones aquí los clientes que he vendido este mes. Aquí los clientes que vendí este mes el año pasado. Y aquí la evolución económica de cuánto se está vendiendo en mi zona. Porque son datos públicos. No hay ningún problema en pillarlos. ¿Vale? Lo mismo están desactualizados hace 3 meses. Pues tú lo que haces es organizar esos datos. Y tú le dices al tío que te está haciendo el juego de la Play, que es el modelo de ML, le dices, pues mira, yo con ese modelo de ML quiero que metas un deep learning y yo te he organizado estos datos en 3 estanterías. Entonces lo que quiero es que coges esta estantería y esta estantería y me lo organices. Y entonces la predicción ya no va a ser simplemente una cosa cerrada con ese juego. Va a ser una cosa cerrada que lo vas a actualizar. Si tú el mes que viene tienes nuevos datos, los metes en las estanterías y el modelo va aprendiendo, ¿vale? Eso es lo importante de ML, que el modelo es no una cosa que se queda cerrada, es una cosa que va aprendiendo. Y para predicción eso es lo mejor. Hay modelos súper graciosos de ML, ¿vale? Recuerdo que en India hubo un tío que estaba obsesionado con el arroz, ¿vale? De hecho, si buscáis modelos de ML famosos, os va a salir, ¿vale? Uno de los más famosos es del Titanic, ¿vale? Pero quitando del Titanic, hay un tío que estaba obsesionado con el arroz porque quería saber cómo comprar arroz barato. Le encantaba el arroz. Entonces, cogió todos los datos globales de ventas del arroz, con todos los datos globales de economía en ese momento, con la subida y la bajada del close del sector alimenticio, y el tío tenía dentro de su ordenador pues este mes me quiero comprar 10 kilos de arroz, me lo voy a comprar yo qué sé, a Australia, que está más barato. Y funciona. De hecho, tú lo ponías y tenía una precisión de cerca del 85%. Y mola mucho estas cosas. Y esto se puede aplicar en todo, ¿vale? Entonces, con eso hemos terminado esa parte de un poquito explicar más lo que es la inteligencia artificial, cómo aplicarla, hacer ese tipo de distinciones. Y vamos a empezar a dar aplicaciones, ¿vale? Vamos a ir a la IA en e-commerce, ¿vale? La IA en e-commerce es un poco
lo que he puesto a la derecha son magia negra, 10 poderosos hechizos de magia negra para convencer a la gente que son bonobos que compren. No me refiero a que solo vayas a convencer a los bonobos. Todo el mundo le gusta que le presten atención, todo el mundo quiere un agente que te hable en específico, siempre y cuando no te toque los cojones, ¿vale? Entonces, toda la gente quiere ese tipo de atención, así que tu bonobo quiere, para que lo tengas tú, necesitas usar 10 poderosos hechizos de magia negra, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las tendencias? ¿Vale? En 2025 y en 2026, que recordar que con el gráfico que hemos puesto antes son sobre todo los 2 años, que es una subida colosal de implementaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Son al final chatbots, ¿vale? ¿Cuál es el problema de los chatbots? El chatbot está muy bien dependiendo del mercado. Tú, por ejemplo, no vas a poner un chatbot en una consultoría de ciberseguridad para casos específicos especializados. Una persona que sabe sobre eso, si tú le pones un chatbot, te va a cruzar la cara y decir, como, deja hablar con una persona, deja de leer, deja de ver datos, ahí bien. Ahora, si tú estás en Amazon y tú lo que quieres es buscar rápido la gente lo que compra, ¿vale? Lo mío no te apetece buscar en Amazon y dices, este mes, pues hace veranito, me apetece comprarme una tumbona. Y dices, tumbona. Y dices, wow, vale, y ahora tumbonas que pongo. Pero si tú pones en el chatbot, por ejemplo, ¿cuáles son las tumbonas que más han vendido este mes? ¿Vale? En mi zona o en España. Y tú ya tienes los juegos de antes ordenados en la estantería. Eso no solo te sirve para el modelo Machine Learning, te sirve también para esto. Conectas tu modelo de magia negra con los juegos de la estantería y ahí tienes un boom que la gente utiliza. Y no es solo que la gente utiliza, es que hace que haya más ventas y no pocas, ¿vale? Eso voy a hablar ahora después de ello, ¿vale? Pero esto funciona. Entonces, recomendaciones personalizadas y chatbots. De un 24/7. Es una persona que es un trabajador básicamente que no está y está todo el día. Es perfecto, es increíble. Pero es lo que digo, hay que saber cuándo aplicarlo, ¿vale? Otra cosa que está también muy presente es las recuperaciones de carritos abandonados. A vosotros no sé si os ha pasado, pues yo en mi caso sí soy un bonobo, ¿vale? Yo lo mismo me he metido a comprar en, yo qué sé, una tienda para amistad de fútbol o lo que sea, y he dicho, lo voy a dejar en el carrito y luego ya a ver si me lo compro porque es un dineral, voy a ver si me lo compro o no me lo compro. Pasan 2 horas, yo me he olvidado porque soy medio lelo y me piro. Y eso es una pérdida que va a sufrir la empresa. Eso es un cliente que iba a comprar algo, por X razón no lo ha comprado y lo se ha olvidado. Que lo mismo si se lo va a comprar, pero se ha olvidado de ello. Entonces, tú ya tienes tus juegos ordenados, porque al final tus desarrolladores que están haciendo la página te lo tienen las cosas ordenadas. Tú solo tienes que conectar 1+1, como has hecho antes con el modelo de magia negra, y lo tienes. Mandas un correo personalizado con guía generativa. Hemos visto que te has olvidado la camiseta de fútbol. Te vamos a dar un 5% de descuento. Algo que a ti no te suponga un problema, porque tú tienes tu mensaje de atención y tu gancho. Y dices, joder, de puta madre. Y tienes una venta. Entonces, este tipo de cosas están muy bien. Ahora, hay que tener cuidado. Hay que saber cuándo hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Lo más probable es que si esto lo vayas a hacer a diario, todos los días, en plan, un carrito de la compra, le vas a mandar un mensaje, y esto lo haces una vez a la semana, te van a bloquear. Yo, por ejemplo, por dar un puesto específico, ¿vale? Mi empresa número 1 odiada es Telepizza. En plan, ojalá les crucifiquen porque somos pesados. Tienen una cantidad de mensajes automatizados que maldigo el día en que me hizo una cuenta en Telepizza. Te mandan 24/7. Y eso es una demostración de cuando no funciona. No en mi caso personal, de bonobo, ¿vale? En caso global. A nadie le gusta ver 7 mensajes al día de, oye, se te ha olvidado esto. Si me has mandado algo y no funciona, tienes que esperar. Entonces, ¿cuál es la cosa? Necesitas o un modelo de ML para saber cuándo funciona y cuándo no funciona. O en este caso no necesitas ni un modelo de ML. Necesitas una serie de reglas, ¿vale? Un modelo de ML y una serie de reglas es un poquito igual, solo que una cosa cuesta bastante más, ¿vale? Estamos hablando de que es un desarrollo. Y una regla la puedes hacer tú en una tarde. No, si le has mandado un mensaje esta semana, no le mandes otro. Si el cliente ya ha comprado este mes, no le mandes. Mándaselo el mes que viene. Si el cliente, o en tu caso en específico en la tienda, el cliente ha comprado este mes, vuélveselo a mandar, ¿vale? Cosas así. Y lo que yo creo que es más útil es para automatizar grandes cantidades de datos, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de una empresa grande a nivel española de comida, ¿vale? Como puede ser Ahorra Más, Mercadona, ¿vale?
Todas estas empresas usan modelos de ML, ¿vale? Tienen al final sus tiendas repartidas por Madrid, por Barcelona, Valencia, lo que sea, ¿vale? Y todas esas tiendas de forma individual hacen su inventario, ¿vale? Eso anteriormente, ¿cómo era? Pues una persona coge y No. ve... ¿Sí, perdona? Bueno, sí. Todas esas personas, todos esos trabajadores, a forma individual, ¿vale? Lo que hacen es ver lo que han vendido, lo meten en su maquinita, de esta que la pistolista de esta que hace toda la gracia, que van con los yogures en el pin y te lo registra. Pues todas esas cosas, pues lo meten en el ordenador, ¿vale? Y al final tienen su inventario. Cuánto han vendido y cuánto se han gastado, cuánto no han vendido, ha caducado algo, no ha caducado algo. Vale, todos esos datos no es que vayan a hacer los pedidos, ¿vale? Con un modelo de ML, sino que esto es muy importante. Una inteligencia artificial nunca va a sustituir a una persona. Y esto sí que es una causa en sí seria, ¿vale? Porque a nivel global, a todo el mundo, no se salva ni un país, ¿vale? Bueno, creo que Dinamarca se salva un poco, ¿vale? Pero no, vamos a no señalar. Está habiendo despidos masivos por todos lados. ¿Por qué? Porque la IA abarata costes, ¿vale? Tú de repente ves con un equipo de desarrolladores te sacan una aplicación en 3 meses usando Cloud, porque vas a contratar más cuando le puedes dar Cloud y te lo van a seguir haciendo, ¿vale? Esto es un poquito lo mismo, ¿vale? Toda IA necesita una revisión humana. Necesita una revisión humana de alguien que sepa sobre el tema, ¿vale? Entiendo que abaratar costes es una cosa que sirva, pero no va a ser la primera empresa que se va a la quiebra por fiarse demasiado de la IA. No voy a comentar casos en específico, pero si estáis presente en estudios actuales, que supongo que sí, al final, porque sois pymes, si estáis presentes en casos actuales de empresas españolas, ¿vale? Un banco español ha despedido como al 20% de su plantilla de desarrollo, ¿vale? Por implementar un contrato con ChatGPT. O creo que se han pegado una hostia en la rama de Latinoamérica, no recuerdo dónde era. Era en... No sé si era en México o algo así. Se han pegado una hostia acojonante. Porque han roto el flop. Han dejado a 3 IAs intentando hablar entre ellas y se han ido a la mierda. Entonces, la IA barata costes, pero necesitas a alguien que sepa usar la IA, ¿vale? Necesitas a alguien que vea que esa IA está bien, ¿vale? Esto es lo mismo de la previsión de inventario y fichas. Tenemos a la gente que está con sus pistolitas todas graciosas, viendo si has vendido 8 yogures de stracciatella, comprar para mañana 8 yogures de stracciatella que te lleguen, ¿vale? Todos esos datos los están controlando ellos. Es decir, no va a haber una IA que controle, oye, has vendido 8, ayer, del año pasado, lo que sería el día de mañana, vendiste 12. Compra más, porque tienes que comprar 11. Una media entre lo que vendiste y lo que vendiste ayer, ¿vale? No, vamos a no pasarnos. El tío que te está viendo ahí, que ha dejado de responsable de la tienda, que vea lo que tiene que comprar, porque lo mismo mañana hay puente y no va a venir nadie, ¿vale? Entonces, eso es a lo que me refiero. Pero sin embargo, todos esos datos globales de todas las tiendas, estamos hablando de millones de datos al día, ¿vale? Todos esos datos sí van a ir a una centralita y esa centralita los va a analizar un modelo de ML. ¿Por qué? Porque son demasiados datos. Comenté al principio del pobre analista de datos, Calvo y toda la movida. Vale, pues lo mismo si metes un modelo de ML, ese tío el día de mañana puede usar Romina, lo cual yo lo agradezco, ¿vale? Pero es eso. Al final está muy bien meter un modelo de ML para esta cantidad grande de datos, saber qué hacer con ellos. No es lo mismo leerse un despliegue de un JSON, un Excel, de muchísimos datos. Al final ver un pequeño resumen de, pues mira, en comparación al mes pasado, que vendiste esto, has vendido este porcentaje menos y en productos lácteos has vendido este porcentaje más, ¿vale? Esas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando estás haciendo tu estudio y cómo aplicarlo a e-commerce, ¿vale? ¿Recordáis que antes os he comentado que si los bonobos, que si yo soy un simio porque soy un medio simio, ¿vale? Y que de verdad funcionaba? Pues es que de verdad funciona. El mismo estudio que os he comentado de las 2000 empresas a nivel mundial, en 150 países, el McKinsey, lo ve. Del 5 al 25% de los ingresos y con más conversión. Es decir, simplemente mandar ese mensaje con una IA generativa personalizado para que la gente se acuerde que tiene algo en el carrito de la compra. Si está bien hecho, vendes un 35% más.
pero es que tienen más retención y más ventas. Y es que lo mejor es lo que os estoy comentando. La gente quiere un chatbot específico para ellos en cosas que pueden sentirse perdidos. Todo el mundo le gusta sentirse listo, a todo el mundo le gusta saber. Y de ahí a eso se le da de puta madre. ¿Por qué? Tú preguntas y es como, pues que no estoy preguntando, es que no sé. Pero la IA cuando te dice algo, no te lo dice en plan, no sabías, que te he pillado. No, te lo dice como, qué buena idea has tenido preguntando esto, te digo, porque tu ansia de conocimiento, bla, bla, bla. Tema psicológico, ¿vale? Lo tienen los modelos grandes de IA, todos, no se salva ni uno, es lo mismo que los casinos y casas de apuestas y todas estas cosas. Tienen un estudio psicológico detrás para enganchar a la gente que lo use, pues por más o por menos, ya sea más moral o menos moral, que luego hablaremos de la moralidad de estas cosas que son una cosa importante, ¿vale? Siendo más moral o menos moral, esto lo puedes aplicar tú, que ya está aplicado si te compras una suscripción a un modelo. Si tienes a alguien en tu equipo que sepa hacer o el desglose de desarrollo de inteligencia artificial, que es una cosa de la que no voy a entrar en detalle porque me puedo entrar por aquí o voy a seguir por aquí porque son palabrejas que no están ni traducidas al español, ¿vale? Pero si tienes a alguien encargado en tu equipo de inteligencia artificial que sabe trabajar con ello, ¿vale? Vas a adaptarlo para hacer un pequeño bufón de corte, ¿vale? Para que el cliente se sienta un rey y tenga un bufón haciendo así delante de ellos en la silla para que les entretenga y compren más. Y funciona, lo cual es una cosa increíble porque 9 de cada 10 personas, como he puesto aquí, quieren eso. Eso es increíble y funciona. Entonces, está muy guay. Pensar si en cada uno de vuestros proyectos vendría bien un pequeño asistente y probar que ese asistente, ¿vale? Antes de gastarse dinero o lo que sea, comprar si funciona o molesta, porque si molesta se va a tomar por culo, ¿vale? Ahora, vamos a las IAs en redes sociales, ¿vale? Las IAs en redes sociales han explotado. Antes os comentaba un poquito que tú buscas en Google y el primer resultado en Google es IA, un resumen de las 5 o 10 páginas que están en principal hecho por IA, que es la IA de Gemini, que es la IA de Google. Pero es que tú entras al primer resultado y es o alguien que ha pagado para estar el primero, que normalmente siempre es alguien que ha pagado para estar el primero, no sé qué digo, pero es alguien que ha pagado para estar el primero, pero es que su página está hecha, el texto, por IA. Pero es que tú te vas a la segunda y está hecha por IA. Y te vas a la tercera y lo mismo está hecho por IA. Pero tú para hacer una investigación, para hacer esa página, ¿vale? Necesitas saber del tema. Y lo mismo busco otras páginas. Y esas páginas están hechas por IA. Es un bucle infinito, ¿vale? Del cual, poco a poco, por alguna razón, la gente está haciendo limpieza. Yo creo que es sobre todo por fuentes de noticias, ¿vale? Que al final tú te metías a fuentes de noticias y era irrisorio cómo estaba hecho, porque al final la gente lo que hace es decirle, ChatGPT, búscame en internet esto y escríbeme esta noticia. Y va a buscar en internet y al final se equivoca, lo mismo. No estás haciendo la revisión que os he comentado antes de tienda, de que siempre que tiene que haber alguien humano comprobando que los datos estén bien o no estén bien, lo mismo en esa empresa no lo está. Y su botín de noticias o lo que sea, ¿vale? Y ves, por ejemplo, que te están hablando de fútbol y te dicen LeBron James. Y dices, bueno, compañero, pues esto está muy bien, pues yo quiero saber por qué Ramos ha comprado o no ha comprado de Valencia, ¿vale? Entonces, eso es lo que os comento. Siempre tiene que haber esa revisión y siempre está esa teoría del Internet muerto, de que ya nadie escribe nada, sino que la IA escribe y ya no hay nadie detrás, ¿vale? Entonces, eso en Internet, en Google, es una cosa que a veces está, a veces no está, dependiendo de cómo más te puedes fiar de la gente, ¿vale? En redes sociales ya es imposible, ¿vale? Dependiendo de las redes sociales, estamos hablando de que el 96% de los profesionales en 2025, no en 2026, que comentamos que va en tendencia, ¿vale? Va para arriba. En 2025 usan IA para marketing, ¿vale? Es una locura. 96% es mucho por ciento, ¿vale? En plan, se queda ahí clavado del pie, ¿vale? Y dependiendo de la red social, va más o va menos, ¿vale? Esto es una media en general de lo que la gente dice que usa o no usa, ¿vale? Pero es que hay redes sociales que han implementado su propio modelo de inteligencia artificial, como puede ser Twitter, que es el meme que he puesto aquí de Anakin, Palpatine es malo, y la gente diciéndole al modelo de Twitter personalizado de X, Grook, esto es verdad. Si os habéis metido en Twitter en cualquier momento por ver noticias, ver cómo van las cosas, tú te entras y ves a 5 personas poniendo Grook, esto es verdad. Y aquí es cuando entra un poquito más el desglose. Toda esa gente que pone Grook, esto es real y todas esas cosas, ¿vale? Son una de dos. Son IAs, son bots, ¿vale? Porque ahora los bots ya no son los bots antiguos de tienes tu propio este,
coges el tipo de preguntas que hay, lees lo que pone aquí y haces ¡fuop! El robot te va a responder esto. Y lo mismo alguien te está diciendo, joder, qué guapo están las zapatillas Nike. Y tú, por cómo tienes hecho tu bot, que te la ha vendido una empresa de lo que sea, de repente dices, pues tienes que probar mi yogur stracciatella. Ok, colega, me parece perfecto, no funciona así. Pero es que ahora eso se hace, en vez de con una estela y preguntillas, se hace con IA, ¿vale? Entonces, esto es cuando tienes un bot que responda a otro bot, que responda a otro bot, que responda a otro bot, y funciona. Porque al final es atención que estás metiendo a tu empresa, a tu proyecto, a tus noticias, a lo que sea, ¿vale? Entonces, todo el mundo usa IA. Si os metéis en LinkedIn, personalmente os hago un bizum de pagos, tampoco vamos a fliparnos, ¿vale? Si tiráis para abajo y encontráis una en las 5 primeras publicaciones que no está hecha con IA, ¿vale? De hecho, me he metido yo hace nada a LinkedIn para probarlo y es verdad, ¿vale? De hecho, me ha hecho gracia porque hay una empresa de farmacéutica, ¿vale? Que ha hecho una IA que se llama Conchi, ¿vale? Conchi AI, que está hecha para ayudar a la gente a que le diga su inventario de la farmacia, ¿vale? No es una idea que está mal, no voy a criticarla, me parece que es una cosa ingeniosa para dependiendo qué demografía de clientes, porque, por ejemplo, la Yaya promedio, pues yo qué sé, si no se puede acercar a la farmacia, no tiene número de teléfono, llaman y no se lo dices, y dicen Conchi, todo el mundo sabe en España quién coño es Conchi. Pues Conchi, me dice si tienes esto y te manda una foto, ¿vale? Pues al final eso sí, generativa, coge, tú tienes tu estantería de jueguillos, en esa estantería de jueguillos has puesto la portada del juego, que es la imagen del producto, y dices, coño, pues Pilar me ha mandado una foto de esto. Voy a ver la estantería de juegos si lo tengo. Coño, lo tengo. Le dice, pues mira, Pilar, sí lo tengo. Y Pilar le dice a la IA, pues ya voy. Está bien, no es una cosa que esté mal, sinceramente, ¿vale? No lo veo extremadamente útil, pero sí es verdad que según qué demografía, lo mismo las farmacias se juntan, en ese caso, a gente mayor y pierden porque no tienen un contacto o no se pueden acercar, no se puede perder el tiempo, ¿vale? Entonces está bastante guay. Entrando otra vez a lo que es las redes sociales, ¿vale? Es lo que os comento. Todo el mundo usa marketing para esto, vídeos generados con inteligencia artificial, con Sora, que sí, sin Sora, directamente publicaciones enormes. Hay casos de IAs que lo que hacen es leerse todas las publicaciones de X tema o de trending topics de esa red social y ahí enganchan, ¿vale? Y hay empresas que han sabido ver la oportunidad, ¿vale? No estoy diciendo que sea moral, ¿vale? O que sea 100% útil, porque sí es verdad que hay muchas veces que esto cansa, lo que estaba comentando de antes, de que hay que ver cuándo algo es útil y cuándo no es útil, ¿vale? Por lo mismo con esto. El caso más específico es Group, en X, ¿vale? La IA hecha por Elon Musk y todas estas cosas, ¿vale? Que la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Tienen toda su estantería de juegos y tú te puedes comprar Group, puedes asociarlo a una cuenta y decir, pues quiero que todas las publicaciones que tengan que ver con este tema, yo quiero a 3 bots que respondan con que, oye, que esto está bien. Y funciona, la verdad. Entonces, miradlo, darle un ojo, porque hacer una campaña publicitaria con IA es la cosa más fácil en este año, ¿vale? Y funciona bastante bien, la verdad. Siempre y cuando, ya os digo, haya alguien por entre medias que se pueda leer las cosas, ¿vale? Al menos a un nivel general, porque es eso, no quiero saber nada de LeBron James y estoy buscando esas cosas de Sergio Ramos. Entonces, vamos a ir a las oportunidades web, ¿vale? Ya viendo IA, oportunidades web, desde, no sé decir, los 10 años, algo similar, ¿vale? Pero hay que saber implementarla, ¿vale? Lo bueno de ahora es que para hacer una página normal, no lo puedo recomendar a nivel alto de seguridad o alto de detalle, ¿vale? De fidelidad, que se vea un sello de marca de que es calidad, cosas así. No lo puedo recomendar. Pero a nivel base, si quieres construir un primer contacto, ¿vale? Y no te quieres gastar un dineral en pagarle al final a alguien un sueldo durante meses, porque al final es un equipo de back, un equipo de front, necesitas su base de datos, necesitas analizar todos, sus reuniones, o sea, hacer seguimientos. Si no te quieres gastar tanto dinero al principio porque solo quieres hacer la prueba, ahora hacer una web te la hace la IA. No te la hace la IA, importante esto, no es que te la haga la IA de que
te compres una suscripción a ChatGPT y le digas, ChatGPT, hazme esto ya. Quiero una base, quiero una página, quiero un front, ¿vale? Para que la gente vea los zapatos que vendo. No. Pero páginas específicas como Wix, Hosting y Shopify, que es lo que pongo aquí, tú puedes juntarlas y ellas mismas te lo hacen porque han implementado ella, ¿vale? Hay que saber también, ¿vale? A lo que comento, cuándo quieres vender que tienes que lo has hecho con IA y cuándo quieres vender que no lo has hecho con IA, ¿vale? El caso más popular es el de Amazon, ¿vale? Que se subieron al carro cuando dijeron, sí, nosotros hemos usado IA y subía para directamente hablar sobre los pedidos que había hecho la gente o que querían cancelar. Eran literalmente 1000 indios, que lo cual hablaban con la gente, decían, no, sí, yo soy tu IA, y resulta que IA venía de indio, porque si no, un poco más. Pero bueno, hasta ese punto vamos a hablar sobre cómo implementar IA, ¿vale? En el e-commerce, en redes sociales y en web, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que he comentado hasta ahora? Vale, pues entonces vamos a seguir al siguiente, ¿vale? Que es usar la IA bien. Vamos a empezar sobre todo sobre cómo elegir una IA y cuándo elegir otra IA, ¿vale? Ahora mismo hay como 4 titanes, ¿vale? Está ChatGPT, Claude, Gemini y Grok, ¿vale? Hay alguno por ahí suelto que dependiendo para qué cosas han podido ver su espacio en el mercado, ¿vale? Al principio de la reunión nos comentaba, por ejemplo, también el modelo de IA español, de IA generativa español, que es el área, ¿vale? Han visto ver su mercado de, oye, en España no hay modelos guays de IA, vamos a meter uno, porque, por ejemplo, lo mismo alguien quiere que su página web, su asistente, sepa todos los dialectos que hay en España. Lo mismo ChatGPT Cloud no te sabe hablar en dialectos así un poquito más escondidos o poco populares como en general. Entonces el área está bien para eso. Ha sabido ver su hueco en el mercado, ¿vale? Pues yo voy a hablar, como he comentado al principio, una cosa general, simplemente para que no estéis perdidos a la hora de hacer decisiones, ¿vale? Vamos a hablar de los 4 titanes, ChatGPT, Cloud, Gemini y Grok, ¿vale? Para redes sociales, Grok, si quieres usar X, está perfecto, ¿vale? Generación de imágenes, automatización de bots, todas esas cosas están muy bien, ¿vale? Gemini, está bien, porque está bien, ¿vale? No es una cosa que no vaya a recomendar, tiene una buena generación de imágenes, si quieres usarla, ¿vale? Y al final también, lo que he puesto aquí, el plan gratuito, si le quieres hacer una plan, nunca recomiendo comprar una suscripción de IA de cabeza, ¿vale? Es decir, todas tienen plan gratuito, con todas te puedes hacer más de una cuenta si quieres ir probando, ¿vale? Entonces ves probando y ya está. Y luego ya te tiras y dices, pues mira, esto, ¿vale? Voy a usar esta. Entonces, lo que estaba comentando, Gemini está bien, si quieres, ya tienes todas tus cosas basadas en el sistema de Google, ¿vale? Pues lo mismo te viene bien implementarlo. ChatGPT es un poquito, le sea todo, pero no soy específico en nada, ¿vale? ChatGPT está bien, te dicen unas cosas, te dice otras cosas. Pero no lo podría recomendar a nivel específico si estás apuntando a un espacio de mercado, ¿vale? Claude, por ejemplo, sí que te puedo decir que es probablemente la opción actual, ¿vale? Como digo, esto no es una cosa que estoy haciendo por comentar y ya está, sino que hay un estudio detrás de ello. Claude ahora mismo es probablemente la IA más potente en general y para el espacio de programación la más útil, ¿vale? Si tú tienes un equipo con pocos programadores, por ejemplo, la suscripción de Claude para empresarial creo que cuesta como 90 euros. Tú le das eso a tus trabajadores y están contentísimos. A pocos, es decir, si son 3 o 4, a la hora de que son ya, sale de 30 a 40, ya no te sirve, ¿vale? En plan, ya es más caro. Pero Claude es la que te recomiendo para nivel de programación. Y si ya de paso haces programación en tu empresa y quieres algo general, no te compres ChatGPT y Claude. Si quieres, sí, ¿vale? Porque al final mola tener los espacios contenidos. Pero si puedes tener Claude por un lado para todo, perfecto, ¿vale? Esa es al final, para proveedor de IA, mi recomendación, ¿vale? Como siempre digo, pues esto es colores para todo el mundo, ese es mi color. El estudio está puesto, ¿vale? Las recomendaciones siguen siendo igual, ChatGPT está bien en general, Gemini está guay, un poquito menos guay que ChatGPT para general, pero sí es verdad que si usas Google en general te va a venir bien. Claude está guay, bastante guay, y Group para cosas de redes sociales te va a venir genial. Ahora,
usaría es venderle, de suscripción, es venderle tu alma al demonio. ¿Por qué? Es una cosa que ya comentaba al principio de la reunión, que es cara, ¿vale? Y es una cosa que te estaba utilizando, ¿vale? Esto es una cosa importante, ¿vale? Después voy a entrar un poquito más en detalle, pero estos son como los tipos contratos de películas que tú dices, hace mucho me firmaste este contrato y ahí ponía que me ibas a dar a tu segundo hijo, ¿vale? Esto es algo parecido, en verdad, porque según la suscripción que te compres, están vendiendo todos tus datos. No sería el primer caso ni va a ser el último, ¿vale? Donde alguien se compra una suscripción, la suscripción barata de ChatGPT y de repente le pasan todos sus datos empresariales y económicos, se hacen públicos a la semana y la empresa se va al quiebre. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ya comento, un poquito más después, entro en detalle, ¿vale? Y vamos a pasar a lo que os he comentado hace un ratillo, ¿vale? Sobre por qué Europa es diferente al resto del mundo. Recordáis que al principio, cuando se estaba dando el desglose de qué empresas en qué partes del mundo usan IA y cuáles no usan IA, estaba comentando sobre todo de, pues Europa está un poquito más para atrás, menos un par de países, y que India, y Estados Unidos y China estaba súper avanzada, ¿vale? Pues ¿por qué? Porque en Europa, para bien o para mal, ¿vale? Yo creo que para bien, nos hemos dedicado primero a ponerles normativas a la inteligencia artificial antes de gastar todo el dinero en su desarrollo, ¿vale? A nivel mundial estoy muy seguro de decir que tenemos la mejor regulación, ¿vale? Es la cosa que mejor está puesto. No voy a comentar detalles muy gráficos, porque creo que son, al final estamos, por mucho humor que meta la reunión, seguimos en un webinar serio, ¿vale? Entonces, sí comentar que ha habido actos muy malos por un desarrollo de inteligencia artificial sin regulaciones, ¿vale? Ha habido casos como en Corea, que ahora mismo usar un deepfake para quitarle la cara a alguien es pena de cárcel directamente. Ha habido casos en Estados Unidos se la pela, da un poquito igual, haz lo que quieras mientras ganes dinero, ¿no? Pero en Estados Unidos sí que ha habido algún que otro que, pues bueno, casos de algo similar de Corea, el deepfake para cosas que no se tendría que usar. Gente que a nivel psicológico ha desarrollado una dependencia muy fuerte a IA generativas, ¿vale? Porque al final tú una IA generativa le puedes poner, la puedes personalizar. Si tú quieres, como el caso que he comentado de Conchi, al final la IA sabe que se llama Conchi. ¿Por qué? Porque tú le has dado unas instrucciones que se llama Conchi, ¿vale? Pues tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes hacer, vale, pues yo voy a hacer una IA, la voy a subir y quiero que la IA se llame, yo qué sé, Clara. Y Clara va a ser súper personal, ¿vale? Va a ser súper amigable con la gente. Hay gente que es débil psicológicamente y que eso va a generar una dependencia y va a acabar mal, como ya ha acabado mal en muchos casos y cada vez en más casos, ¿vale? Eh, no sobre este tema, pero un poquito al terminar la reunión voy a hablar sobre una cosa un poquito más específica, ¿vale? Que creo que os va a servir bien. Tiene que ver con lo que comentaba al principio de la reunión, que eran de los tres tipos de IA, el Machine Learning, el Deep Learning y la IA generativa, ¿vale? Voy a entrar un poquito más en detalle en una cosa de la IA generativa, ¿vale? Pero eso ya cuando termine, para no abrumar todo. Entonces, vamos a empezar sobre esto, ¿vale? Las normativas europeas sobre el IA Act, ¿vale? Esto entró en vigor, como he puesto aquí, en 2024, ¿vale? Y para allá, básicamente, en 2026, creo que es en agosto o en septiembre, si aplicas a tu empresa a un nivel alto, ¿vale? Necesitas que haya alguien que sepa de IA. Porque la IA es peligrosa, bastante peligrosa, dependiendo para que lo uses. Estamos diciendo, y sobre todo IA generativa. Nadie necesita, nadie va a venir a tu empresa a pincharte si no hay nadie que sepa sobre ML y usas un ML, ¿vale? Pero sobre todo para IA generativa y dependiendo para que lo uses, sí, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Hace cosa de un año me llamó una empresa farmacéutica, ¿vale? No, farmacéutica no, perdona, una empresa psicológica, ¿vale? Al final una consulta de psicología y lo que querían era que desarrollase un bot, ¿vale? A nivel personal, como desarrollador individual, que desarrollase un agente con una personalidad que se dedicase de la gente que no podía entrar ahora mismo en consulta psicológica, que la IA hiciese de psicólogo. Eso no funciona así.
esa gente va a generar una dependencia. La gente que necesita ir al psicólogo, necesita una persona, con lo que he comentado antes de la Ahorra Más y del Mercadona, no puedes sustituir a una persona con IA, no vas a sustituir a un psicólogo por IA, ¿vale? Entonces, yo comenté que no, di mis recomendaciones, y si es, no de una idea, porque ya ha pasado un tiempo, ¿vale? Pero si esa empresa lo ha organizado, lo más probable es que para ahora, cuando esto se haga, cuando entre ya bien, aquí en agosto de 2026, si no me equivoco, ¿vale? Se lo vayan a chapar, porque es una cosa que no sigue las directrices de IA, marcadas por la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo bueno? ¿Vale? Para cada empresa necesita una formación, y según he investigado este webinar, asistir a este webinar, ¿vale? Sirva un poco como formación. Entonces, dependiendo de cómo lo enfoquéis, puede ser que con esto ya os sirva, ¿vale? Aunque luego sí es verdad que dentro de la plantilla en implementaría, esa gente necesitaría saber algo así, ¿vale? Pero aquí está, ¿vale? Es importante comentarlo, que en Europa nos hemos centrado más en, antes de gastar todo el dinero en desarrollo, vamos a gastar dinero en normativas y ahora vamos al desarrollo. Entonces, en Europa es ahora cuando vamos a empezar a gastar más dinero en desarrollo y vamos a empezar a ver ese crecimiento de IA, ¿vale? Entonces, la carrera de IA en Europa va a empezar ya, lo cual está bien, porque hemos dejado que todo el mundo se pegue de hostias y ahora nosotros es cuando vamos a pegarnos de hostias entre nosotros, ¿no? Para intentar implementar todo esto, ¿vale? Vamos a volver un poco a lo que he comentado antes, ¿vale? De venderle tu alma al diablo. Ahora vamos a venderle tu alma al diablo más en detalle, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Tú cuando compras una suscripción barata, ¿vale? De IA, es barata por dos cosas. La IA, los modelos de IA generativa, ¿vale? Tenéis que pensar que es una persona con un cerebro cómicamente grande, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un cabezolo importante, no sé si en la cámara se me ve, pero tengo un cabezolo importante, pues 3 veces mi cabezolo, ¿vale? Y ese cabezolo, todo cerebro. Entonces, tenéis que pensar que es algo así, ¿vale? Y la IA siempre quiere aprender, quiere ver más cosas, quiere guardarlas, quiere unirlas, ¿vale? Entonces, te están usando, ¿vale? Para entrenar un modelo. No me estoy refiriendo a que tú le digas que te llamas Carlos y te vaya a decir que y haya dentro de los servidores de Anthropic un disco duro especialmente para ti, Carlos, y tiene todos tus datos. No. Las cosas importantes sí las va a guardar, ¿vale? Documentos, sobre todo documentos, porque al final, más documentos, más análisis, más aprender, más cosas. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Funciona o pagando la suscripción, que te convences de que no, porque hay que leerse la letra pequeñita, de que no va a usar tu dato para entrenarlo, o de forma específica y recomendada menos por mí, ¿vale? No metes tus documentos en cosas así, ¿vale? Me da igual qué documento sea, no los metas. Quédatelos para ti, ¿vale? Porque al final tú crees que no, pero hay cosas importantes en los documentos. Mándate una IA en local, que no tiene que ser potente porque es para ti o es para solo tu equipo. Ponemos un sistema de colas y usarlo para vosotros. Que no salga. De los datos importantes que no salga. Si se te filtra el nombre de un proyecto, pues que se te filtre el nombre de un proyecto, ¿vale? Pero que no se te filtre información del proyecto enlazada al nombre del proyecto. Ya no es porque haya filtraciones de datos, porque las hay, ¿vale? Comenté hace un ratillo sobre que se filtraron todos los datos económicos de una empresa, ¿vale? No es que solo haya filtraciones de datos, es que no queda bien, porque al final esos datos se hacen públicos. Ves de qué empresa es que, ves todo el sistema de nóminas que utilizan, cosas así. No está guay que la gente lo sepa, quédate para ti, hazte un sistema en local y, sobre todo, implementa RAG, ¿vale? RAG es Retroactive Generation, ¿vale? Lo cual suena extremadamente inteligente para decir que utiliza tus documentos para responderte, pero a que eso no es inteligente. Entonces, básicamente tú tienes tu modelo de IA, le vas a añadir un pequeño coso aquí, ¿vale? Un pequeño parásito, que lo que va a hacer es que tú le vas a meter una carpetilla, y esa carpetilla tiene los documentos y tú vas a hacer mía personal, ¿qué documento tiene? Yo qué sé, mis fichas médicas. Y se va a leer los documentos, va a ver cuál tiene tus fichas médicas, te va a hacer otra carpetilla y te va a decir, vale, ya las tengo. ¿De qué quieres hablar de tus fichas médicas? Esto suena como muy magia de los pitufos de Gargamel, ¿vale? No es tan fácil de hacer, os lo digo por experiencia porque me dedico a hacerlo, ¿vale? Requiere su tiempo. Ahora sí, es imposible que haya una fuga de datos. Y eso es la cosa más mágica que existe, que no haya fuga de datos, ¿vale? El AI es una tecnología nueva, por mucho que se lleve usando mucho tiempo. El boom, como ya habéis visto hasta ahora,
es una tecnología nueva. Todos los días salen cosas para machacarte la IA. Ha habido gente que ha hecho que ChatGPT le dé conversaciones de otras personas simplemente poniendo el correo de esa persona. Ha habido gente que ha roto Claude haciendo que solo le diga palabras malsonantes. Es lo que toca. Es una tecnología nueva, ¿vale? No fíes de tecnología nueva para vuestras cosas. Hacerlo en local, ¿vale? Con hacerlo en local no me refiero a que cojáis una API, ¿vale? Lo pongáis en vuestros servicios y hagáis un llamamiento al modelo. Me refiero a tener directamente un modelo vosotros en local, ¿vale? Esos modelos existen y son gratis. Muchas veces podéis usar modelos open source, ¿vale? Para aplicarlos en local. Hay modelos de Google, perdón, que no sé hablar. El Gema 27B, los Quens, los Llamas, muchísimos, es que pierdo la cuenta, hay muchísimos, muchísimos. Y dependiendo de lo que queréis, es que os sirve perfecto, ¿vale? Entonces, usarlas para vosotros y no le vendáis vuestra alma hasta vuestra alma al diablo, ¿vale? Pero todo eso viene a un poquillo lo que comentaba el padre de Tony Stark, ¿vale? Que es que estamos limitados por la tecnología de mis tiempos, solo que en vez de mis tiempos estoy limitado por la tecnología que me puedo comprar. Resulta que comprarte un servidor potente para dar atención a todos tus clientes, echarle que son 100 clientes al día, ¿vale? Con 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes al día. Pero que tienes 4 clientes concurrentes, dependiendo de los juegos que cojas de la librería que he comentado antes. Si lo quieres hacer en local, no te exagero, si de repente cuesta solo en gráficas lo mismo en 1000 euros, en RAM échale lo mismo 4000, lo mismo te gastas 40.000, 50.000 euros en un servidor grande, ¿vale? Es caro, cojones. Entonces, para la suscripción está bien, el local está bien, ¿vale? Hay que hacer una medición, igual que os he dicho al principio, que hay que saber cuándo usar un modelo de email y cuándo usar un modelo de diagramativa. También hay que saber cuándo no hay problema en pagar una suscripción de ChatGPT para que te responda, ¿vale? A tus clientes en las cosas personalizadas o cuando te sirva algo en local. ¿Y ahora cuál es el problema? Que os he dicho dos cosas. Os he dicho, la suscripción está bien, ¿vale? Porque te puede salir más barata que tenerlo en local, pero la local está bien, porque tienes tu seguridad de datos. Entonces, ¿cómo nos quedamos? En cada dos está bien, la verdad. En las dos están bastante bien. Hay que saber cuándo elegir. No necesitas la suscripción más cara ni el modelo más caro. Si vas a tener tus datos en locales, si tú y tu mejor amigo, que va a ser el de administración, queréis compraros un ordenador, tener un modelo, llamarle el nombre que más gracia os haga y que sea vuestro asistente de documentos para que os lo sepa encontrar, ¿vale? Que eso lo haga la persona de desarrollo de inteligencia artificial, que os haga ese modelo y que podáis directamente buscar entre todos los documentos que os mandan al día exactamente el que queráis sin tener que entrar en una carpeta, en un desglose y poder hacer documentos nuevos en base a ellos y todo eso. Los módulos locales también, lo vais a usar dos personas y no es muchísimo, ¿vale? Ahora, si vas a usar el modelo personalizado, como he dicho antes, que le gusta a los monos como soy yo, que le manden un mensajito personalizado de, oye, se te ha olvidado esto. Ahí, pues una suscripción te viene bien. ¿Por qué? Porque al final leer email, redactar email, mandar email, ver los productos, cosas así, son muchas cosas que estaría bien que no gastes, porque al final son muchas peticiones. Recordamos que una IA es un programa de ordenador. Para hacer ese programa de ordenador tienes que hacer una petición. Yo escribiéndote es una petición, la IA devolviéndomelo es otra petición. Tienen límite de peticiones a la vez, tienen límite de peticiones de lo largo que son. Sumas, 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 sumas. Y al final te mueres, ¿vale? Porque, por ejemplo, creo que era con Claude, el directivo de una empresa se olvidó, hay una configuración en Claude, ¿vale? Que está, yo creo que está un poco para pinchar, ¿vale? Pero bueno, que es, tú en Claude te compras la suscripción y en la suscripción tú tienes X mensajes que puedes mandar, por así decirlo, ¿vale? Se miden en una cantidad específica que se llama tokens, pero no voy a entrar en detalles sobre cómo se mide, ¿vale? Pero tenéis que pensar que son mensajes, ¿vale? ¿Qué pasa? Esos mensajes llegan de 0 a 100. Tú cuando llegas al 100%, técnicamente no podrías escribir, pero hay una configuración que está puesta que es que si te quedas sin esos tokens, si te quedas al 100%, puedes ir escribiendo pagando, ¿vale? Y creo que el tío ha perdido, no sé si eran 100.000 euros, 200.000 euros, ha perdido una barbaridad porque compró el cloud para toda su empresa y dejó el su puesto, ¿vale? Entonces,
Como dicen los del Dorado, both is good, pero intenta hacer una elección detallada para que sector, ¿vale? Y estamos terminando la presentación. No quiero terminar sin dar un poquito de charla sobre lo que he comentado antes que iba a decir sobre la IA específica, pero aparte también os dejo aquí un primer plan, ¿vale? Este primer plan está directamente pensado para pymes, ¿vale? Pero antes os voy a comentar lo que decía antes del proceso de IA generativa, ¿vale? Un modelo de IA generativa, al final lo que tú compras, ¿vale? En una solución de cloud, de ChatGPT, de Groot, de Gemini o lo que te pillas de open source para tu propio ordenador, ¿vale? Es un LLM. Un LLM me mola, porque tú le pasas algo y te responde algo. Ahora, es mejorable. ¿Cómo es mejorable? Haciendo un agente, ¿vale? Tú escuchas agente de IA, eso ya lo he escuchado antes. La gente en LinkedIn que solo utilizan mensajes con IA lo han comentado, dicen que son la hostia, ¿qué coño es un agente? Un agente básicamente es, antes de responder, te va a pensar. Es increíble, está bastante bien, ¿vale? Tú puedes hacerte tus propios agentes. Tú puedes ponerte una regla dentro de tu implicación de inteligencia artificial al final, que lo que vaya a hacer va a ser vale, a ver, responde al usuario, pero antes de responder al usuario piensa si tu respuesta está bien. O mira a ver si otros usuarios han tenido esas dudas, ¿vale? Entonces le estás dando instrucciones a esa IA, ¿vale? Para que coja los juegos de la tontería, perdón. Voy a beber un poquito de agua, que este último estirón ha sido largo. Ay, le estás dando instrucciones al final a tu modelo, ¿vale? Lo estás evolucionando, es un Digimon, le estás evolucionando, ¿vale? Para que ahora él mismo coja los juegos de la estantería. Ya no le estás pasando todos, o le estás dando tú manualmente, los está eligiendo él. Eso es un agente. Funciona de maravilla, ¿vale? Es más caro de implementar, son más peticiones, gasta más tokens, ¿vale? Si lo tienes en local, también son más peticiones, gasta más ordenador, pero funciona 20 veces mejor, ¿vale? De hecho, a nivel actual, yo recomendaría sobre todo los agentes, ¿vale? No recomendaría tampoco saltar a la piscina de decir, no, solo agentes. No, pero para casos específicos donde tú sepas que vaya a funcionar, ¿vale? Hayas hecho pruebas, hayas hecho un estudio de mercado, hayas sacado una pequeña demo donde has visto que la gente ha interactuado con dos aplicaciones, ¿vale? La misma, donde una no tiene IA generativa y otra sí tiene IA generativa, y la de la IA generativa gana de paliza a la no generativa. Y luego has dicho, voy a hacer la misma demo con IA generativa y IA generativa, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo un poco personalizado, ¿vale? Pero lo mismo no lo sabéis, ¿vale? Pero para que lo sepan me va a entender al vuelo. Correos España y Amazon, ¿vale? Obviamente no ganan el mismo dinero, ¿vale? Pero los dos tienen dinero como para poder hacerlo. Amazon tiene su propia agente, ¿vale? Y luego también tiene Alexa, que también es al final como un poco lo que es un agente. Siri, si tenéis iPhone, es algo parecido a un agente, ¿vale? Porque al final piensa, interactúa con aplicaciones, no es simplemente te responde con lo que ya sabe buscar datos para responderte. Si yo le digo, que no lo voy a decir porque lo tengo activado, no vaya a ser que al final me ponga algo, pero si yo le digo al iPhone que me ponga música, me va a activar la música, ¿vale? Si yo le digo a la IA de Amazon, Alexa, le digo que me encienda las luces, si yo le tengo conectado, me va a encender las luces. Si yo a la IA de Amazon dentro de la web le digo que me busque lo que os he comentado antes, las marcas que más se venden, sabe buscar directamente las marcas y sabe mandármelas. Correos no, correos, tú le dices, oye, ¿cuándo va a llegar mi paquete? Y hay una conversación que es súper, súper viral, que me encanta, donde empieza a actuar de psicólogo la IA de correos y dice, no te preocupes, yo te perdono, ¿vale? Entonces, hay que saber cuándo meter un agente y si es algo recursivo, que la gente va a mandar más de un mensaje y al final puede ser que intente interactuar con más de una cosa, estaría bien un agente, ¿vale? Pero es lo que os he comentado, un agente es más caro que un modelo de IA generativa plano, entonces hay que ver exactamente cuándo lo necesitas y cuándo no lo necesitas. Entonces, habiendo explicado eso, voy a pasar a esto, que son tu plan de los primeros 30 días, ¿vale? El plan de los primeros 30 días es básicamente elegir una tarea repetitiva, ¿vale? Y tenerla, ¿vale? Ver cuánto te consume, sobre todo a la semana. Pues todas las semanas, pues resulta que tú empiezas a trabajar a las 7 de la mañana y te pasas de 7 a 9 leyendo emails.
Y tú no puedes estar de 7 a 9 leyendo email porque tienes cosas que hacer, ¿vale? Entonces, vamos a poner ese caso. En la semana 2 vas a intentar con la prueba gratuita de los 4, ¿vale? Que he comentado, o solo 1, solo 2, lo mismo un día eliges 1, otro día eliges todo, estás loco y te eliges los 4 todos los días a la semana, ¿vale? Vas a intentar automatizarlo, ¿vale? No tus correos reales, ¿vale? Pero correr lo mismo de tu cuenta personal, ¿vale? No de la cuenta laboral, pero al menos de tu cuenta personal, te haces una cuenta falsa y te das de suscripción al boletín de notas, pues así. Y tú lo que haces es coger todos tus correos y pasárselos ahí, ¿vale? Y cuando te den estos correos, te dices, vale, pues resúmeme lo que ha pasado hoy, resúmeme lo que ha pasado en general, ¿vale? Tú lo que haces es automatizarlo, de que tú, si normalmente estás de 7 a 9 leyendo correos, lo que haces es pasar todos tus correos a las 7 y a las 9 vas a leer lo que te ha dado, ¿vale? Porque al final va a tardar un poquito en responderte, no 2 horas, ¿vale? Porque me tardan 5 minutos y mientras tanto tú quieres aprovechar el día para hacerte un café bien, ¿vale? Hacerte unas tostadas, un café y desayunas como un rey, ¿vale? Y luego en la semana 3, ¿vale? Vas a ver cómo se han usado esos datos. ¿Te entretiene? ¿Te convence? ¿No te convence? Porque según te convenzca, lo mismo no necesitas privacidad de datos. Si necesitas privacidad de datos, necesitas comprar la otra suscripción, ¿vale? Y a la semana 4, pruébalo, cómpratelo un mes. La suscripción grande de Cloud lo mismo son 40 pavos, 50 pavos, ¿vale? Y tú se lo pasas. Y si te ahorras todos los días 2 horas, son unas horas a la semana, ¿vale? Y esto con todo, ¿vale? IA generativa, modelos de Machine Learning, agentes, modelos de Machine Learning con Deep Learning, ¿vale? Lo puedes implementar porque quieras. Entonces, esto es un poquito como lo que comentaban las madres, ¿vale? De antes de comprarte algo caro, déjatelo una semana pensando. Esto es lo mismo, ¿vale? Para ver si de verdad te renta o no te renta, porque esto es un dineral, ¿vale? Entonces está bien, primero hacer ese pequeño prueba, ¿vale? Esto lo puedes hacer tú, se lo puedes comentar a uno de tus trabajadores, tú quieras, ¿vale? Pero al final va a estar bien, ¿vale? Entonces, con eso hemos terminado la presentación. Voy a dar un espacio para dudas si hay alguna, ¿vale? Yo no tengo ningún problema en responder ninguna. Y poco más, creo que se ha entendido todo bastante bien, ¿vale? Y si hay alguna espacio de dudas, me quedo contento de responderlas. Pues creo que no. Entonces, Patricia, Eva. Pues Adrián, parece que está todo claro. De todas maneras, os enviaremos la grabación del webinar por si queréis de nuevo escucharlo y la presentación del webinar. Y cualquier duda nos la podéis hacer llegar. Si os parece bien, espero que os haya gustado, os haya resultado interesante y además os enviaremos una encuesta de satisfacción para ver qué os ha parecido. ¿No tenéis ninguna pregunta? Pues nada, agradeceros vuestra asistencia y invitaros a las próximas jornadas. Adrián, muchísimas gracias por este webinar exclusivo de inteligencia artificial. A mí me ha encantado que lo hagas tan ameno, con el simio, la comparación del simio con el humano. Muchas gracias. Y Gracias, Adrián.